Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Advertencia contra falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El ministerio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta es la primera de dos cartas inspiradas por el Espíritu Santo que Pablo le escribió a su amado hijo en la fe llamado Timoteo. Su nombre significa uno que honra a Dios, y realmente honró a Dios desde su juventud. Cuando Pablo llegó a Listra en su segundo viaje misionero, todos en Listra e Iconio daban buen testimonio de él, por lo que Pablo le tomó para ser su acompañante. Eso lo puedes ver en los primeros versículos de Hechos 16. El padre de Timoteo era griego y no se menciona que fuera creyente. Pero su madre Eunice y su abuela Loida habían creído en Jesucristo, como veremos en 2 de Timoteo 1:5, y le enseñaron a Timoteo las Escrituras desde su niñez, como lo veremos también en 2 de Timoteo 3. Este joven llegó a ser discípulo, amigo y colaborador de Pablo por el resto de la vida del apóstol. Tanto Primera de Timoteo como Segunda de Timoteo y Tito son llamadas cartas o epístolas pastorales. Primera de Timoteo y Tito fueron escritos después de su liberación del primer encarcelamiento romano cerca del año 62 al 64 después de Cristo. Y Segunda de Timoteo fue escrita desde la prisión durante su segundo encarcelamiento romano antes de padecer y morir. Después de haber salido de su primer encarcelamiento, Pablo visitó de nuevo varias de las ciudades en las que él había predicado, incluyendo Éfeso.
Como vimos en este primer capítulo, allí le rogó a Timoteo que se quedara para enfrentar problemas que habían surgido en la iglesia con falsos maestros y falsas doctrinas. Pablo prosiguió a Macedonia, desde donde le escribió a Timoteo esta carta para ayudarle a llevar a cabo su tarea. Al inicio de este capítulo, Pablo afirma que no es apóstol por mandato de un hombre, sino de Dios y de Jesucristo, quien es nuestra esperanza. Se dirige a Timoteo, a quien le llama verdadero hijo en la fe. Probablemente Timoteo creyó en Jesucristo por la predicación de Pablo en su primer viaje misionero. Timoteo debía velar por la sana doctrina en Éfeso, ya que ciertos ancianos y líderes se habían levantado para enseñar falsedades. De hecho, si lo recuerdas, allá en el libro de Hechos, capítulo 20, Pablo les había anunciado a los ancianos que de ellos se iban a levantar falsos. Lo puedes leer en el versículo 29, donde dice: «Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos». Esa palabra se cumplió y los falsos se levantaron. Queriendo ser doctores de la ley, se apartaron de la verdad, tergiversando la palabra de Dios. Pablo enseña que la ley es buena y útil al ser usada legítimamente. La ley no fue dada a gente perfecta, sino a pecadores, para que vean su condición de pecado, para revelar la santidad de Dios y su necesidad de un Salvador. Como dice en el versículo 15, esa es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo se consideraba ser el primero o el mayor de los pecadores, ya que él fue blasfemo, perseguidor e injuriador. Este es el glorioso evangelio y la palabra que debe ser predicada. Pablo mismo era un ejemplo de la misericordia y la clemencia de Dios. Él había recibido vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Por eso mismo Pablo prorrumpe en alabanza en el versículo 17 y dice: «Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén». Y es que ese corazón agradecido que ha recibido salvación por la fe en Jesucristo va a tener alabanza, va a tener adoración a Dios por tanta misericordia recibida. Timoteo debía pelear la buena batalla como Dios le había hablado a través de profecías. Debía mantener la fe y la buena conciencia, que muchos habían desechado, entre los cuales estaban Himeneo y Alejandro, quienes fueron expulsados de la iglesia para que aprendieran a no blasfemar. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuáles son las cartas o epístolas pastorales? Número 2. ¿Cómo le llamó Pablo a Timoteo al inicio del capítulo 1? Número 3. ¿Qué significa el nombre Timoteo? Número 4. ¿En dónde se encontraba Timoteo? Número 5. ¿Qué estaba ocurriendo en Éfeso? Número 6. ¿Cuál era la situación de Pablo antes de ser salvo? Número 7. ¿A quién consideraba Pablo como el mayor de los pecadores? Y número 8. ¿Quiénes desecharon la fe y buena conciencia y blasfemaron contra Dios? Aquí terminamos el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.